nada, quería saber cómo le llegó la noticia. Ya lo vimos en el video que publicó el Nobel, que se la veía, o se la escuchaba más bien muy sorprendida. ¿Se lo vio venir, se lo imaginó, lo soñó en algún momento? Para nada, en ningún momento. La verdad es que lo que estamos viviendo es tan intenso en Venezuela que nunca me imaginé que podía estar pasando algo de esta magnitud. Y creo que todavía no lo he procesado, para serte honesta, Julieta. Y también, bueno, vi hoy justo hace un ratito un video cuando usted estaba hablando con Claudia Macero, entiendo fue la misma llamada que con Edmundo González, que le decía que necesitaba un abrazo en ese momento y me hizo pensar en lo especial que debe ser vivir esto en la clandestinidad, sin estar con los suyos para vivirlo. Entiendo obviamente que mucho no puede contar de las circunstancias en la que está viviendo, pero sí cómo esta clandestinidad la afecta y la atraviesa en este momento tan particular. Sí, sí. Yo he vivido muchos momentos en estos últimos 14 meses que hubiera dado cualquier cosa por tener a alguien querido cerca, ¿no? O sea, tocar, acariciar, ver a los ojos, son cosas que uno las toma tan seguras en la vida y las empiezas a valorar realmente cuando no las tienes. Y sin duda esto es uno de los días más increíbles de mi vida y yo sentía eso. ¿Sabes? No solamente necesito que alguien me abrace, yo decía, necesito que alguien me pellizque para estar segura que esto es verdad. Eh, pero bueno, por otra parte, también uno aprende, se descubre, crece en todos los planos. Yo creo que para mí el aprendizaje más profundo es un aprendizaje espiritual, una transformación, un crecimiento espiritual. Y, y a pesar de la distancia, te puedes sentir muy cerca. Y yo me he sentido absolutamente abrazada de millones de venezolanos en estas últimas horas, porque al final esto es algo que es de ellos, que es de todos. Es un reconocimiento a cada venezolano que está preso, a cada venezolano que ha tenido que dejar su país, a cada venezolano asesinado por estas circunstancias, ¿no? Entonces, he hablado con los familiares de algunos presos políticos en estas últimas horas y al escuchar cómo ellos reaccionaron, te lo juro, Julieta, que han sido los momentos más emocionantes de mi vida. Porque es de ellos son nuestros héroes. Bueno, me imagino que habló con muchísima gente en las últimas 24 horas, además de los periodistas que la estamos molestando, pero sin duda es una de las llamadas que más repercusión tuvo fue la llamada con Trump, que era una persona que sabemos que también quería este premio, y cuando usted hace el primer agradecimiento en X, le agradece a usted y según él mismo contó, también le agradeció en esa llamada, le dice que se lo dedica o que es en honor a él. ¿Qué puede contar de esa llamada justamente en este momento también tan particular de la relación entre Estados Unidos y Venezuela? Es que, en primer lugar, como bien has dicho, aquí hay un tema de justicia. El presidente Trump en pocos meses ha logrado éxitos excepcionales en materia de política exterior. Eh, el secretario Marco Rubio y su equipo realmente, y de otros departamentos, han podido desactivar conflictos, prevenir conflictos, y lo más importante para nosotros en este momento, están activamente eh, desmantelando una estructura criminal que le hace muchísimo daño, que le cobra miles y miles de vidas de los Estados Unidos, de ciudadanos americanos, pero que ha acabado con nuestro país. De modo que es un tema de justicia elemental y en nombre de todos los venezolanos. Y así se lo he ratificado. Y lo he hecho público y lo he hecho en privado. Yo siempre digo en público lo que digo en privado. Y en ese sentido, pensando también justamente en este momento en que a usted le llega el premio, en un momento en que justamente el régimen de Maduro ya estaba bajo presión por el despliegue de Estados Unidos, esto sin dudas es una cuota de presión extra, pero hablando de, No, esto es la mano de Dios. Es la mano de Dios, porque no solamente por lo que representa indiscutiblemente el Nobel para el planeta, eh, pero el momento, como tú dices.
justo en este momento que estamos en la fase resolutiva y que ha tenido esa inyección de energía, de refuerzo, de confianza, de unión aún mayor, de celebración de los venezolanos que estamos aquí, los que están en el mundo entero. Y yo sé que miles de millones de latinoamericanos que acompañan nuestra causa. Entonces, esto es algo monumental, realmente. Y, y sí creo que tiene un impacto muy importante, tanto en los venezolanos, en los ciudadanos, como en el propio régimen que se da cuenta que el mundo entero legitima la lucha de los venezolanos y que Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados, absolutamente. Y eso le quería preguntar también, porque bueno, por ahora no hablaron de su premio desde el régimen, pero sí en relación al despliegue de Estados Unidos se muestran muy defensivos, muy con un tono más bien bélico. ¿Qué sabe de lo que está pasando internamente en el régimen y en las fuerzas también de Venezuela a partir de estos últimos acontecimientos que cambiaron bastante el panorama para el régimen, como usted misma dice? Bueno, mira, el régimen en el último año, desde el 28 de julio, ha comenzado una caída inexorable. Obviamente, a punta de represión y de los crímenes más crueles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como terrorismo de Estado y la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas como crímenes de lesa humanidad. Su imagen frente al mundo, pero también frente a los venezolanos y frente a las Fuerzas Armadas, no ha dejado de caer, de caer, de caer, porque al final lo único que les queda es eso, violencia y terror. Y creyeron que podían seguir viviendo en la impunidad total. Es decir, que tú puedes matar, torturar, desaparecer, ejecutar, y el costo es cero. Hasta que esto se acabó. Y yo estoy convencida que la posición firme del presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos de desmantelar los carteles de la droga, de calificarlos como organizaciones terroristas, cambió completamente la dinámica. Durante un tiempo más quisieron negarlo, estuvieron en negación, hasta que finalmente cada vez más son los que se dan cuenta en ese entorno pequeño, cada vez más pequeño, que esto no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿qué crea esto? Cuando tú empiezas a una estructura criminal, cortarle las fuentes de financiamiento por narcotráfico, por contrabando de oro, de sangre, de minerales, de armas, de personas, por el mercado negro de petróleo. Cuando tú le vas cortando eso, toda estructura criminal colapsa cuando no tiene plata. Y eso es lo que está empezando a ocurrir ahora. Y nosotros tenemos años, Julieta, pidiéndole a la comunidad internacional que el approach, que el abordaje sea de aplicación de la ley, law enforcement. Y finalmente eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, es inexorable, insisto, que esas fracturas terminen de hacerse públicas. Ellos están en una dinámica de traicionarse, de delatarse, de personas que se han escapado, que se han desaparecido o que han desaparecido, pero realmente en un proceso que no tiene vuelta atrás y que va en una espiral y ellos lo saben. Y en esta estrategia de Estados Unidos, bueno, el propio Trump dijo que no descarta incluso ataques dentro del territorio de Venezuela. Por otro lado, Maduro dice que ya tiene listo un decreto de conmoción externa en caso de que haya una agresión. ¿Usted se imagina que esto puede incluso escalar hasta un escenario de conflicto militar dentro de Venezuela? Yo no voy a especular sobre ese tema, pero lo que yo sí voy a decir es que esto ha llegado a donde estamos por culpa exclusivamente de Nicolás Maduro. El 28 de julio del 2024, cuando ganamos por paliza, Edmundo González y yo le ofrecimos la posibilidad de una negociación para una transición ordenada, ofreciendo garantías y términos razonables. Ellos descartaron esta oferta que múltiples veces la hemos reiterado y optaron por una escalada en su terrorismo de Estado hacia los venezolanos y su narcoterrorismo hacia afuera, es doble terrorismo. Y ellos fueron los que se metieron por este túnel, por este camino. Ahora, si Maduro
quiere la paz, que se vaya ya, que se vaya ya. Y eso significa una salida y una transición muy tranquila para todos. Y es su mejor opción. Pero como lo he dicho, lo tiene que entender. Como sin negociación Maduro se va. Y ese sin negociación, ¿cree que sí puede implicar un ataque desde afuera? No voy a especular sobre esto, Julieta, porque al final nosotros, en lo personal, no me involucro en una política de otro país en materia de su seguridad nacional. Y en el caso, ahora sí hablando de la otra opción, que es la opción de la negociación que usted dice, ¿esos canales ya están abiertos? ¿Han avanzado en algún momento? ¿Qué se puede saber de esa otra alternativa que obviamente sería la transición más ordenada, como usted dice también? Desde hace mucho tiempo hay muchas personas que han estado, digamos, en distintas posiciones o sectores dentro del régimen que que nos han contactado, que nos han dado información, que han explorado qué opciones tienen. Y evidentemente, en las últimas semanas, días y horas, esto se ha acentuado. Al final, yo quiero reiterar un mensaje que le he enviado a todos los venezolanos. Si bien hoy en día el 90% del país está clarísimo, anhelando desesperadamente y contribuyendo a que el cambio se dé, quedan algunos venezolanos sin duda que pueden tener miedo. Militares, empleados públicos, que les han dicho que viene un proceso de retaliación. Y a esos venezolanos yo al contrario lo que quiero es darles una enorme tranquilidad, decirles, miren, todos queremos lo mismo, queremos que nuestros hijos regresen. Queremos poner orden en Venezuela, estabilidad en Venezuela, que todo el mundo tenga la oportunidad de surgir, porque todos somos iguales ante la ley. A ti no te importa si conoces o no conoces al presidente, al ministro o al gobernador. No, 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 todos somos iguales ante la ley. Vamos a llevar adelante un proceso intenso para estimular e incentivar el regreso de los venezolanos que se han ido, para aprovechar al máximo todo ese talento y ese conocimiento que ha adquirido nuestra diáspora. Y vamos a garantizarle a todos los venezolanos que nunca más, jamás tendrán que bajar la cabeza frente al Estado. Ni una madre bajar la cabeza para recibir una bolsa de comida, ni un empleado público obligarse a vestir de un color, o un militar gritar una consigna contraria a su conciencia. Nunca, jamás en Venezuela. Y al final ellos, los que han sido más cercanos al régimen, son también presos políticos y también los vamos a liberar. Y esas personas que se acercan para explorar esas posibilidades, son personas que cree que llegan a partir del aval de Maduro o justamente son muestras de esos quiebres que de a poco se empiezan a ver. Yo creo que hay de todo, Julieta. Creo que hay de todo y la verdad es que obviamente quiero ser muy reservada y muy cuidadosa con este tema. Sí, sin dudas, y porque es muy delicado y muy importante. Pero bueno, vinculado a eso también le quería preguntar cómo se imagina en ese caso una salida negociada, como usted dice, para Maduro. ¿Se lo imagina con una amnistía, con una salida del país? Eh, Va a depender cómo llegamos allí mm. y va a depender de quiénes efectivamente se involucran en esa negociación. Lo que yo te puedo garantizar es que los venezolanos confían en Edmundo González, su presidente electo, y sé que confían en nuestro criterio para llevar adelante un proceso justo, transparente, donde en el centro está la gente, está la sociedad. Eh, y una transición que complemento, porque hay también algunas voces que, replicando un poco las matrices del régimen, se asustan de si a la salida de Maduro aquí puede venir un caos o un escenarios como en Medio Oriente, en Libia. No, nada que ver. O sea, señores, si hay una sociedad que está cohesionada en el mundo hoy, es la venezolana. Tú nos conoces bien. Aquí no tenemos diferencias religiosas. Esta es una sociedad profundamente católica y cristiana. Este, pero además, quienes profesan otras religiones
nos encontramos con los brazos abiertos y oramos juntos, aunque sean diferentes, ¿no? Se ha vuelto un proceso tremendamente espiritual, es muy hermoso. No hay diferencias regionales, no hay diferencias raciales, aquí todos tenemos sangre de todos los colorcitos en Venezuela. Somos un país donde hoy no tenemos diferencias sociales ni diferencias económicas o ideológicas. Es decir, todos queremos lo mismo, que Maduro se vaya de una vez por todas, que nuestros hijos regresen y que podamos construir una Venezuela libre, próspera, segura, transparente, luminosa. Entonces, vamos a tener una transición donde el centro va a ser la gente y la garantía de estabilidad va a estar en la gente. Y obviamente tenemos los planes listos. Y quiero darles esa tranquilidad, lo que vamos a hacer en materia de seguridad ciudadana, de soberanía nacional, en materia de servicios públicos, en términos humanitarios, en términos de la economía, del manejo financiero, lo que hay que hacer las primeras 100 horas, los primeros 100 días. Los equipos están listos, gente súper talentosa, dentro y fuera de Venezuela, que ya está activa, que está trabajando y que está lista para arrancar y ávida de hacerlo. Bueno, eso es justamente lo que le quería preguntar, porque la escuchaba decir que la transición está muy cerca y es inevitable pensar en esos primeros días, primeros meses de una Venezuela en democracia, y pensaba eso, ¿cuáles serían los primeros desafíos? Porque la verdad es que Venezuela queda en una situación con muchas crisis abiertas al mismo tiempo. Totalmente. Total. Entonces, me imagino que usted lo debe haber pensado muchísimo más que cualquiera de nosotros, aquellos primeros días y meses de una Venezuela en democracia y cuáles serían las primeras crisis a afrontar. Yo creo que no hay otro país que le haya tocado vivir una crisis tan compleja como la nuestra. O sea, cuando tú te pones a enumerar todas las crisis, tú dices, Dios mío, es la peor guerra, de la peor guerra que hay en un país así. Donde tienes crisis financiera, crisis económica, crisis humanitaria, crisis de servicios públicos, crisis de soberanía, todo. O sea, estos tipos arrasaron y destruyeron todo. No sabemos cuánta plata hay en las cuentas, en las reservas de Venezuela. No sabemos cuánta plata hay en las acreencias. No sabemos cuánto ingresa en PDVSA, no sabemos cuánto sale en PDVSA. Es decir, esto es una caja negra donde cuando se aclare, yo les aseguro que este va a ser el saqueo más grande de la historia de la humanidad, pero de largo. Entonces, ¿por dónde arrancar? Bueno, todas estas son crisis simultáneas que hay que atenderlas. Pero así como te dije antes, lo primero es la gente. Lo primero es la gente. Que la gente sienta en su alma y en su cuerpo lo que significa la llegada de la libertad. Pero la corresponsabilidad, porque si con algo llega la libertad es con la responsabilidad. Y si algo a mí me emociona es que en todas estas últimas semanas y sobre todo en los últimos días, lo que yo recibo es gente que se ofrece para ayudar. Yo soy maestra, yo emprendí un restaurante en tal parte, quiero montarlo en Venezuela. Yo sé de telecomunicaciones, yo soy experto en seguridad. O sea, la gente llamando, llamando y diciendo, y no quiero que me den nada, no quiero que me den un cargo, no quiero que me pagues. Es decir, es una cosa hermosísima, una sociedad que quiere dar y obviamente una sociedad que tiene mucho que recibir también. Entonces, si bien la parte dura hay que hacerla. Y ahí tú tienes los mejores expertos en economía, en seguridad, en electricidad, en combustibles, en todo lo que se requiere, los mejores técnicos. Aquí la gran oportunidad es un país que se reconoce y que se compromete con establecer unos pilares republicanos, éticos, liberales para un diseño de instituciones y construcción de instituciones que deben durar siglos. Es que esto es lo apasionante. Esto es una tierra arrasada. Y nosotros tenemos que construir todo este ensamblaje en la cual toda la sociedad debe no solamente sentirse incluida y representada, sino ser activa participante. Es, es, es realmente apasionante y esto trasciende a Venezuela. Te digo, yo creo que lo que estamos viviendo y lo que viene es un evento de orden eh,
global. Yo creo que es un logro de la humanidad haber enfrentado un régimen con este nivel de brutalidad, de recursos, de armas, y que sea la vocación cívica y la organización y el coraje de una sociedad que se le pare enfrente y lo derrota, obviamente, con aliados fundamentales de la comunidad internacional. Y sin dudas también tendría un fuerte impacto regional. De hecho, creo que ya el solo hecho de que el Nobel de la Paz venga hacia América Latina ya es un mensaje en sí mismo. Pero la leí ayer en una entrevista en que decía que la liberación de Venezuela también implicaría la liberación de Cuba y de Nicaragua. Y quería profundizar un poco en eso de cómo se imagina que podría ser esa repercusión regional. No, yo quiero que nuestros hermanos cubanos y nicaragüenses lo escuchen. Yo se lo repito permanentemente. Tengo un compromiso de vida y los venezolanos tenemos un compromiso como latinoamericanos, porque yo repito y repito, lo que hoy pasa en Argentina es problema de los bolivianos, lo que pasa en boliviano es problema de Ecuador, lo que pasa en Ecuador nos pega directamente a los venezolanos y desde luego la liberación de Cuba, la liberación de Nicaragua es fundamental, porque al final allí donde se han instalado los tumores que han hecho metástasis. Hoy eh, la situación del país en Cuba, del régimen cubano, es tremendamente frágil y en buena medida depende de Venezuela. Entonces, una Venezuela liberada, desde luego, va a representar un golpe, para mí, letal a la tiranía cubana. Pero además creo que esto ha ido creando ondas expansivas de, ¿sabes qué?, de envalentonamiento de la gente. Y, y, y esto, el coraje se contagia. Y al final, este entusiasmo también y el amor por la libertad en nuestras tierras es muy profundo. Y yo tengo una visión muy optimista de América Latina. Yo sé que hay personas que no tanto, pero yo tengo una enorme esperanza en América Latina. Y yo veo una ola de libertad, de conciencia, de desarrollo enorme desplegándose. Y últimas preguntas, que ya sé que está agotada, pero hablando de América Latina, también pensaba en las izquierdas en general que conviven hoy en América Latina, más allá de Cuba y Nicaragua que estamos hablando, pero tenemos a un Boric con una posición muy crítica hacia el régimen, tenemos unas posturas muy distintas de Petro, de Lula. ¿También cree que puede tener un efecto en esas izquierdas en América Latina, en una eventual democracia en Venezuela? Bueno, yo lo que pienso es que tampoco podemos generalizar, porque los países que has nombrado tienen modelos y líderes totalmente distintos. Como bien Exacto. decías, en el caso del presidente Boric, ha sido firme y claro en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Fue él, no él, pero su canciller, que fue él quien ordenó a su canciller y al fiscal que fueran a la Corte Penal Internacional a denunciar el asesinato del teniente Ronald Ojeda el 21 de febrero del año 24 en Santiago de Chile. Y dijo claramente que el autor intelectual responsable fue Diosdado Cabello. Y solo dijo nada más y nada menos que en la Corte Penal Internacional. Entonces, ha tenido posiciones muy firmes. Lamentablemente, hay otros dirigentes que no lo han hecho de la misma manera, por las razones que sean. Y yo creo que ya ni siquiera vale la pena especular al respecto. Lo que yo sí estoy convencida es que la historia va a ser implacable, como ya lo están siendo sus propios pueblos, con aquellos eh, jefes de Estado que al final optan por ponerse del lado del régimen, que es el cartel de los soles. Porque aquí yo quiero ser bien clara. Aquí hay solo dos posiciones. O estás con el pueblo de Venezuela, con la justicia, con la democracia, con la libertad, o estás con el cartel de los soles, Nicolás Maduro, el crimen organizado y el terrorismo. Esas son las dos posiciones. Entonces, cada uno tomará su decisión e, insisto, será juzgado por ello. Ujú. Y en relación a Argentina, puntualmente le quería preguntar cómo lo ve a nivel regional a Javier Milei y si más allá del tuit público que hemos visto de él, si tuvo alguna comunicación en las últimas horas con él o con su equipo. Sí, sí, bueno, me han escrito todos. Tengo tantos amigos allí, el propio presidente. Eh, yo
Julieta, si acaso he tenido tiempo de hablar con mis hijos, no puedo hablar con mi mamá, ¿tú puedes creer esto? No, Esto es horrible. Y, 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 y es una cosa que es difícil de procesar y por eso pido excusas a quienes no he llamado aún. Este, pero yo creo que sepas que con el presidente Milei nos une una gran amistad y un enorme respeto. Creo que está haciendo un gran trabajo por Argentina. Eh, Creo que nuestros países tienen que fortalecerse unos a otros porque al final aquellos que atacan, han destruido Venezuela, también ven en Javier Milei una amenaza. Entonces, porque representa precisamente eso, una sociedad autónoma, una sociedad libre, una sociedad que no es dependiente del Estado. Y eso es la antítesis de lo que estos criminales creen. Pero yo le estoy muy agradecida a él. Patricia me llamó, tampoco le pude atender. Pero bueno, yo espero más a partir de mañana ponerme al día y llamarlos a todos, a Gerardo, porque la verdad es que tengo grandes amigos. Esteban Bullrich, que quiero muchísimo, mi amigo, me llamó, me escribió, no he podido contestarle. ¿Qué te puedo decir? Pero a todos les digo que los quiero con el alma y que no veo el día que pueda recibirlos aquí en Venezuela, incluyéndote a ti, Julieta. para, ya fui en otro contexto muy distinto, en las protestas 2017. Yo Esperemos que la sé, próxima sea en un contexto suerte. muchísimo más pacífico. Ahora sí, últimas dos que son cortitas. Por un lado, pensando en la migración, que acá tenemos mucho en Argentina, pero también sobre todo en los migrantes que están en Estados Unidos, quería saber cómo ve las medidas como el fin del TPS, si usted tiene también canales abiertos con el gobierno de Trump como para abordar también esa otra mirada de la crisis de Venezuela y Estados Unidos. Obviamente es un tema que nos preocupa enormemente y obviamente es un tema que hemos hecho todo para, para tratar de encontrar mecanismos de protección temporal para que nuestra gente pueda regresar. Lo que yo sí le garantizo es que con esta enorme victoria que tendremos, le vamos a ofrecer protección a todos los venezolanos que quieran regresar. Y yo voy a hacer lo imposible para que lo hagan. Yo sé que ustedes han recibido tantos y tantos compatriotas y no saben cómo les agradezco esto. Los venezolanos nunca olvidaremos lo que ha hecho Argentina y el pueblo argentino recibiéndonos a nuestra gente, pero yo los quiero de vuelta, rápido. Y unir a esas familias, ¿no? Sí, Eh, sí. y ahora sí, la última, faltan 2 meses para la entrega del premio Nobel. ¿Cómo se imagina yendo a buscarlo? ¿Se imagina a quién le gustaría en todo caso que lo vaya a buscar? Como yo te he dicho otras veces, yo aprendí a vivir un día a la vez. Y al final, solo Dios sabe qué va a ocurrir ese día. Pero lo que yo te puedo asegurar es que nosotros vamos de la mano de Dios en este camino. Y yo tengo una enorme confianza en el pueblo de Venezuela, así como tengo una enorme confianza de que en esta lucha existencial y espiritual, el bien va a ganar. Y sería el honor de mi vida poder estar allí ese día acompañada por muchísimos venezolanos, física y espiritualmente.